Hola Fede, hola compañeros, aquí me tenéis dispuesto a afrontar este trabajo de gestión y conservación del medio natural y me he venido a un territorio que es muy especial para mí, la zona minera del Cabezo Minero de San Cristóbal y Los Perules, donde muchos mazarroneros sentimos que nos corre el plomo, la galena y el zinc por las venas porque nuestros antepasados trabajaron, sufrieron y padecieron mucho en estas montañas. Es un territorio de leyenda. Aquí se ganaron fortunas, se perdieron fortunas, se sudó sangre trabajando y picando en el fondo de los pozos. Hoy, cerradas las minas, hoy es un bien de interés cultural, es un territorio protegido, es un paisaje cultural y creo que conforma uno de los lugares más singulares que se pueden visitar en el sureste de la península. Y un valor añadido importantísimo al potencial turístico habitual de sol y playa que tenemos en Mazarrón. Así que me gustaría mucho que me acompañarais en este viaje por el interior de las minas de Mazarrón. En el pozo María Luisa, en el pozo María Luisa, la, 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 16 mineros muertos, mirai. Mazarrón, pese a su pátina turística y agrícola de las últimas décadas, nació, floreció y realmente solo se puede comprender interpretándolo como un lugar históricamente creado por y para la minería. En su territorio encontramos 3 cotos mineros, el Coto Fortuna, las Pedreras Viejas y el que nos ocupará en este trabajo, el Coto Minero de San Cristóbal Los Perules. Este último abarca 118 hectáreas y se trata del más cercano al casco urbano, con el que se llega a fusionar. Desde 2005 está declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico. Antaño, lugar de trabajo y sufrimiento inimaginable para muchos, a la par que de fortunas fabulosas para pocos. Hoy es para mí un claro exponente del concepto de paisaje cultural, como resultado que es de un proceso de interacción en el tiempo entre las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, soporte de la identidad de una comunidad. Creo que debemos empezar por un recorrido histórico por todo este territorio, el cual termina con el paisaje que ahora más adelante vais a poder ver. Quiero empezar por el 3250 a.C. Estamos en el Eneolítico o Calcolítico. Hay un yacimiento en Mazarrón que se llama el Cabezo del Plomo, no está estrictamente aquí, está muy cerca, y que lo quiero referenciar porque es la primera vez que los cazadores y recolectores de toda la zona del sureste se asientan y son sedentarios durante todo el año en un mismo lugar. Estamos hablando de hace 5.000 años. Ahí nunca hemos encontrado restos metalúrgicos, pero es el primer poblamiento fijo todo el año que encontramos en esta zona. Comenzamos la metalurgia en la zona de Mazarrón con la cultura del algar. La cultura del algar abarca desde el año 2500 a.C. al 1500 a.C. Es una sociedad guerrera, aristocrática, y eso se refleja en sus enterramientos, en los ajuares de sus enterramientos. De hecho, la aristocracia de la época parece ser que era frecuente que se enterrase con sus armas de guerra. Así que hemos encontrado espadas, hemos encontrado brazaletes, punzones y distinto utillaje decorativo, inclusive en plata y oro, aunque ellos lo habitual es que utilizasen el cobre y en algunas ocasiones el bronce. Esas son las primeras referencias mineras y metalúrgicas que tenemos en la zona de Mazarrón. Dejamos atrás la edad del bronce para adentrarnos en la edad del hierro. En esa época nos toca hablar fundamentalmente del pueblo autóctono de esta zona, que eran los íberos. Ellos ya dominaban perfectamente la metalurgia, de hecho se han encontrado multitud de herramientas vinculadas a la agricultura, a la cantería, a la construcción, a herramientas para poder tratar las pieles, sobre todo muchos arados y azadas y unas celebérrimas falcatas ibéricas, unas espadas con una forma muy peculiar que eran capaces de imprimir mucha inercia al golpe y eran temidas por todo el Mediterráneo. Hablar de los íberos inevitablemente nos lleva a hablar de los fenicios. El pueblo fenicio, que procedía del actual Líbano, inicia su expansión por el Mediterráneo occidental alrededor del año 1200 a.C. Aquí en Mazarrón se han encontrado 2 barcos fenicios
datados en el siglo VII a.C., son hallazgos de nivel y alcance mundial, y se ha atestiguado en la campaña arqueológica de este verano, del verano 2019, la presencia continuada del pueblo fenicio en Mazarrón durante 200 años. Eso nos pone a la altura de Málaga, de Granada y de Cádiz, que eran las únicas colonias que conocíamos hasta ahora en España de origen fenicio. ¿Y qué hacían aquí los fenicios? Pues básicamente lo que hacían era comerciar con los íberos. Ellos traían manufacturas y los íberos les daban metales, minerales, que se llevaban a sus polis originarias, que eran pues Tiro, en la zona del Líbano. Fruto de esa expansión comercial del pueblo fenicio es el hallazgo hace 20 años de 2 barcos fenicios en la bahía de Mazarrón. 2 barcos que son únicos a nivel mundial y que son reseñables para este trabajo porque iban cargados con 3.000 kilos de tortas de litargidio. El litargidio es una amalgama entre plomo y plata, que era realmente el objeto de deseo de los fenicios, extraer fundamentalmente la plata para llevarla a sus metrópolis de origen. Esa plata era extraída de la galena argentífera de estas minas, que es básicamente plomo con una ley de plata muy alta. La presencia fenicia en estas tierras se disuelve en el año 572 a.C., cuando la ciudad, la metrópoli fenicia de Tiro, es invadida por Nabucodonosor II. La civilización desaparece y en esta zona del sureste peninsular la presencia fenicia es sustituida por los cartagineses que llegan desde el norte de África. ¿Y por qué ansían los cartagineses ocupar este nicho? Pues muy fácil, precisamente por la presencia de metales y minerales. De hecho, la fundación de Cartago Nova, de la actual Cartagena, se debe a la ocupación cartaginesa buscando en pos de los minerales de esta sierra. Y precisamente por eso estamos aquí ahora mismo, en este emplazamiento en concreto. Permitidme que no abramos más el plano y que no mostremos más el entorno, porque es una forma también de protegerlo. Estoy ahora mismo al amparo de un muro cartaginés, un muro que tiene 2.500 años probablemente. Estoy rodeado de cerámica, que es de factoría cartaginesa y romana. Todo esto atestigua la ocupación de este territorio por este pueblo, que comerció con la plata y el plomo de la mina de Mazarrón entre la península y el norte de África. En el 206 a.C. Llega a su finalización la ocupación cartaginesa, ya que nos invade la zona la cultura romana, ayudada por los íberos, que recurrieron a ellos para liberarse del yugo cartaginés y no sabían precisamente que estaban imponiendo un yugo aún más importante, porque precisamente los romanos fueron los grandes trabajadores de esta mina. Estrabón y Plinio hablan de estas minas del ámbito de Cartagena, de Cartago Nova, que son realmente las minas de la Unión y las minas de Mazarrón, donde trabajaban hasta 40.000 personas. Los romanos han dejado multitud de vestigios arqueológicos en nuestro municipio. Se han encontrado esportones, que son capazos romanos, esparteñas, cuerdas, o sea, cabos. Se han encontrado ruedas, escaleras romanas. Todo eso atestigua una labor industrial enorme, llegando a encontrarse trabajos mineros romanos en pozos a 300 metros de profundidad, que eran capaces de desaguar, de sacar el agua para que no se les inundase y de mantener un trabajo diario bajando a través de precarios sistemas de elevación y de descenso y ascenso de personal y material. La ocupación romana, que nos lleva desde el siglo II a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Mazarrón es el único sitio de la península ibérica que puede presumir de tener una ocupación romana con trabajos mineros continuos durante 650 años. Una vez dividido el Imperio Romano entre Oriente y Occidente y en franca descomposición, Mazarrón entra en un periodo oscuro en la historia. Hay casi 1000 años de oscuridad histórica con muy poquitos vestigios arqueológicos. Hemos dado un salto de más de 1000 años, de 11 siglos. Hemos dejado un imperio romano en descomposición, con división ya de Oriente y Occidente. Hemos pasado los visigodos y demás, que aquí en Mazarrón apenas tuvieron alguna pequeña implantación muy baja. Los árabes, que sí que tuvieron implantación, pero usaron muy poco. Apenas hay alguna referencia histórica de hallazgos islámicos en las minas, aunque sí, justo al lado de ellas, en la Torre de Cantarranas, que es bien de interés cultural, hay un vestigio de una alquería árabe, pero es fundamentalmente de una economía agrícola de subsistencia. Y tenemos que llegar hasta el siglo XV, principios del siglo XV. Ya la zona está reconquistada
está más o menos estabilizada, aunque hay un problema grave de piratería y demás, pero bueno, pertenece a Castilla. Y nos encontramos con que comerciantes genoveses que explotan un mineral que se llama alumbre ya en Asia Menor, en Turquía, van prospectando toda la costa del Mediterráneo y encuentran en Mazarrón unas montañas iguales que las turcas, con ese mineral, que es un sulfato de alumina y potasio. Bien, ese mineral, que ahora mismo no nos dice nada prácticamente, ahora se ha vuelto a poner un poquito de moda, ¿verdad?, el desodorante de alumbre, porque es un astringente natural bastante importante, muy potente. Vale, que por cierto yo no recomiendo su uso porque puede ser peligroso, pero bueno, eso es harina de otro costal. Ellos descubren aquí la alumbre y le proponen a la corona la explotación. ¿Por qué? Porque las minas en ese momento son potestad de la corona y solamente la corona puede explotarlas. ¿Qué hace la corona? La corona, aunque el rey es el todopoderoso, es el primus inter pares, pero debe mucho a la nobleza del momento. En este caso en particular le debe al marquesado de Villena y le concede el derecho de explotación de las minas de Mazarrón, aunque el marquesado realmente luego delega la explotación en los genoveses que he citado antes. Bien, el marquesado de Villena, su extensión era enorme, hablamos que puede llegar perfectamente hasta Cuenca. A su vez, al tercer día de la concesión, dice la crónica textualmente: por amor y deudo. Yo creo que más que por amor fue por deudo. Le da el 50%, le cede el 50% de los derechos de explotación de estas minas de alumbre. Ya no hablamos de plomo y de plata y de hierro, ni de zinc ni de cobre como anteriormente, sino de alumbre a su primo Pedro Fajardo. ¿Quién es Pedro Fajardo? Pedro Fajardo es el adelantado del rey en el reino de Murcia. Digamos que es como el delegado del gobierno, ¿vale? Él sería, luego su nieto, luego sería el primer marqués de los Vélez. Entre los dos marquesados, el de ya existente de Villena y el posterior de los Vélez, acometen la explotación de la alumbre. El alumbre, que como digo ahora mismo quizá no nos diga nada, es como tener el monopolio del plástico. ¿Por qué? Porque el alumbre se usaba en medicina como astringente, en la fabricación del tabaco en Sevilla, en toda la industria de tapicera, de telares y demás, era un excelente mordiente de los tintes en los tejidos naturales, con lo cual se exportaba a raudales a Inglaterra y a los Países Bajos. Y ellos tenían el monopolio. ¿Por qué? Porque en España no había ningún sitio más, solamente existía en Turquía, y el Papa en Tolfa, cerca de Roma, también tenía un pequeño yacimiento. ¿Y qué hicieron? En lugar de hacerse la competencia, establecieron unos acuerdos comerciales y tenían el precio siempre fijo. O sea, que esto fue un motor de riqueza, pero a límites exponenciales. Creo que no nos podríamos hacer la idea hoy día de lo que fue esto. Y eso dio como resultado en la aparición de las casas de los alumbres de Almazarrón. O sea, un lugar despoblado, porque era peligroso por la piratería, como yo decía antes. De pronto descubren este yacimiento y aparece un núcleo poblacional y la ladera de esta montaña. Detrás mía estáis viendo el yacimiento de Vistalegre, la mina de Vistalegre. Todas esas montañas, como veis, antes estábamos en montañas, os he enseñado al principio, montañas de colores vivos, colores más oscuros. Aquí, como veis, es un color muy pálido, un amarillo muy claro. Todas estas traquitas es donde tienen el alumbre embutido dentro de grietas. Bueno, el alumbre, el mineral que luego se produce en alumbre, y un subproducto que ahora os enseñaré, que es la almagra. Bueno, pues me muevo de nuevo para enseñaros de dónde salía la riqueza de la alumbre que os he comentado. Esto es uno de los hornos de calcinación de la alumbre que nos queda en pie todavía en Mazarrón. Probablemente este horno puede tener su origen en el siglo XV y dejó de funcionar probablemente en el siglo XVIII. O sea, lleva más de 300 años aquí abandonado y aún sigue en pie. Os voy a enseñar el conjunto de hornos que nos queda aquí. Pues de estos hornos salían dos cosas. El cristal de alumbre, que es una cristalización que luego se molía, y esto, que es almagra. En principio se consideró un subproducto. Es una tierra roja, que realmente es las impurezas de la alumbre. Es un óxido de hierro que se extraía y se apartaba. Luego esta tierra en el siglo XIX y principios del XX se usó mucho como para dar lustre al suelo. Quizá algunos de vosotros o vuestros abuelos o vuestros padres recuerden los polvos almazarrón. Los polvos almazarrón eran esto triturado y se usaba para
los suelos pobres, de vivienda humilde, darle una apariencia lustrosa, brillante, roja, bonita, típica de muchos sitios. Además también servía se usaba en aljibes y demás, porque parece ser que servía un poco para purificar el agua. Mazarrón, 11:45 de la mañana. Desde la oficina de telégrafos de la calle Jardines se ven pasar carros con muertos en ataúdes. Acto tristísimo, fúnebre, al que asiste casi todo el vecindario, con un silencio imponente. Van extraídos 28 muertos, en cuyo aterrador número se supone estén todas las víctimas. Descompuestos cadáveres, a pesar de la desinfección, dejan olor de muerto por la calle, sino esa tensión de la atmósfera de muerte que respiramos. Gentío inmenso en el cementerio, a donde se dirige el juez señor Cardona, por haber 4 cadáveres sin identificar. Acabo de leer la crónica enviada por el corresponsal del Diario de Murcia, que días después del 16 de febrero de 1893 vino a cubrir la noticia del entierro de las 28 víctimas mortales que perecieron en este pozo, el Pozo María Elena de la mina Impensada. Aquel día, el 16 de febrero, a 230 metros de profundidad se estaba instalando una bomba de achique, que era la esperanza para subsanar el problema de la inundación de las minas, de esta mina en particular. Era tecnología de vanguardia en aquel momento. Se encontraban trabajando aquí ingenieros alemanes, albañiles, mineros, y esos mineros que continúan con el trabajo habitual de la mina, a 400 metros de profundidad, encontraron una bolsa de gas carbónico, de dióxido de carbono, que liberaron, evidentemente sin querer, porque eso no se podía prever, y el gas fue inundando galería tras galería toda la extensión de la mina y el propio pozo. Y allá donde llegaba sembraba la muerte, porque es un gas que no se huele, con lo cual ellos murieron, se desvanecieron y murieron en el momento. Como siempre en estos casos, al final lo que más nos acerca al hecho son las microhistorias, la intrahistoria de la historia, acercarnos al perfil humano de las víctimas. Aquel día murieron desde los ingenieros alemanes muy jóvenes que habían llegado desde Westfalia a instalar esa bomba. Uno de ellos incluso en el bolsillo de su chaqueta llevaba un telegrama del día anterior enviado a su madre diciendo: mamá, ha llegado bien. Aquel día murió una persona que empezaba justo a trabajar ese día en la mina, debutó y murió. Aquel día murieron 4 hermanos y uno de sus cuñados de golpe. La mujer perdió a sus hijos y a su yerno. O sea, la desgracia fue inmensa, pero por desgracia no era, aunque fue el mayor accidente de la historia de Mazarrón y de la minería murciana y una de las más importantes de la historia minera de España, por desgracia no fue el único ni mucho menos. A lo largo de la explotación minera del 19 y principios del 20 en Mazarrón hubo accidentes con 13 víctimas, cuando se desplomó un ascensor dentro de un pozo, o caídas frecuentes de piedras, que si no te mataban te podían amputar una pierna, un brazo, o muchos accidentes con gas. Ese era el día a día de la vida minera, el lidiar y verse cara a cara, mirando a los ojos con la muerte. Me he venido aquí frente a la mina San Antonio, porque aquí y en todas las minas se produjo un fenómeno muy triste, que era la explotación infantil. Los niños desde muy pronto comenzaban a trabajar en la mina. ¿Por qué? Porque aunque ellos legalmente tenían que estar escolarizados, la gran mayoría de ellos eran hijos de mineros. Su padre o bien había muerto de accidente, o era probable que tuviese silicosis o otra enfermedad profesional que literalmente lo hacía escupir sangre y morirse. O bien los ingresos, porque eran muchos hermanos y eran hermanos mayores, eran insuficientes en la unidad familiar. Los motivos eran muchos. La realidad es que la mayoría de ellos, con partidas falsas, como le llamaban, se venían con los papeles de un familiar, de un conocido, de una edad mayor, y se enrolaban en la mina. O sea que nos encontramos con niños de 9, 10, 11, 12 años trabajando con identidades falsas en la mina, primero en superficie, acarreando y moviendo mineral en la medida de sus posibilidades, y enseguida, esto era lo que llamaban las gavias chicas. En cuanto crecían un poquito, lo hacían las gavias grandes y los mandaban al fondo de la mina a hacer los trabajos en los sitios pues, más pequeños, donde un adulto no cabe. Las condiciones de trabajo de la mina, haceros una composición del lugar. Los mineros adultos y niños solían ir o en zarahueles, o sea, una especie de calzoncillos, casi desnudos, o sea, sin zarahueles, descalzos,
porque unas esparteñas hechas de esparto, de común esparto de nuestros montes, eran un artículo de lujo, señores, y no podían permitirse meterlas en las aguas ácidas del interior de la mina y que la aguantasen 3 días. No tenían dinero para comprar otra, no podían permitirse ese lujo. Entonces se metían descalzos. Imaginaros, ellos estaban picando piedra, literalmente. Los cantos, los filos de esas piedras cortan como cuchillos. Ellos iban andando por dentro del agua, porque las galerías lo normal es que estuviesen inundadas, por encima de piedras muy cortantes, como os podéis imaginar, unos pies de niños de, pues no sé, 12, 13 años. Al final hacían unos callos que eran insensibles a todo. Y cuando, por alguna desgracia, se le caía una piedra encima, un corte profundo que llegaba a hacer una herida importante, ¿sabéis cómo curaban estos pobres sus heridas? Lo que hacían era, le quitaban a la mecha de los barrenos la pólvora, la echaban en la herida y la prendían y cauterizaban la herida. Esto que hemos visto tantas veces en las películas del oeste y pensamos que bueno, es Hollywood, pues bueno, eso pasaba en las minas de Mazarrón. Estamos en el pozo de San Simón, el único castillete que nos queda de madera en la mina de Mazarrón. De madera de casuarina, un árbol que crece rápido y recto y que lo trajeron desde Australia nada menos para abastecer a la industria minera en el entibado de la galería y para proveer de traviesas a las vías férreas. He elegido este sitio porque justo aquí, ahora veréis una foto del año 67, donde se estaba dando un mitin minero por parte del sindicato vertical, el sindicato franquista que había en ese momento, comunicando a los mineros, a los últimos mineros, que se cerraba la mina. Desde la época dorada de la mina, que termina alrededor de 1917, entramos en un lento declive por diferentes causas y avaricia humana sobre todo, que van apagando poco a poco lo que fue una gran llama que alumbraba la economía de toda Murcia. El declive de la mina en Mazarrón lo marcan varios factores, la suma de todos ellos. El primero para mí, y más lamentable, no fue el agotamiento de los filones, sino la avaricia humana. Las grandes empresas mineras, la Compañía de Águilas, fundamentalmente, que modernizaron, invirtieron y convirtieron en vanguardia la mina en Mazarrón, poco a poco se fueron alejando y decidieron emprender una política de arriendo de la explotación minera. Y eso abrió una cadena de alquileres de la mina que hacía que el último pobre desgraciado que estaba trabajando en el fondo del pozo, el último eslabón, tenía que trabajar con tan poco margen que trabajaban a destajo, extrayendo la máxima cantidad posible de mineral para poder ganarse el pan del día. Ni mucho menos a esa persona le podías hablar de medidas de seguridad, de programar explotaciones, de un poco de dirección de los trabajos mineros hacia el futuro. Trabajaban a la rapiña. Tanto era así que se llevaban hasta los propios pilares que habían dejado sustentando las cavidades que estaban hechos de mineral, pero tenían su función para sustentar el techo. Como trabajaban tan rápido y a por todas, se llevaron hasta los pilares, los extrajeron. Eso hizo que los trabajos fueran muy peligrosos. La falta de modernización, por esta política nadie quería invertir en la cadena de alquiler de la mina, hizo que se quedasen obsoletas las bombas de achique, los ascensores, todo, el alumbrado, todo se quedó obsoleto y cada día era más antieconómico y era la pescadilla que se mordía la cola la explotación de la mina. Eso también produjo que la inundación de los pozos fuese subiendo, los trabajos se quedaban inundados, los grandes filones se fueron agotando y cada día los filones eran más pequeños y había que mover más volumen de tierra para poder extraer el mineral, caída de los precios del mineral a nivel internacional, la guerra civil,
todo ello fue sumando hasta que se produjo ya el cierre de la mina al final de los años 60. Ahora me toca hablar en primera persona. Para cerrar este trabajo de clase, quiero hablaros de un problema ambiental o de un supuesto problema ambiental que para mí, bajo una auténtica mafia institucional, desembocó en el clausurado de esta balsa minera que tengo a mis espaldas. Ahora veréis unas imágenes de lo que era esta balsa hace 2 años. Era un lugar de belleza emblemática, era la joya de la corona del paisaje minero, la balsa San Cristóbal II, hasta que con mucha sorpresa descubrimos, viene a verme mi compañero, el técnico responsable de medio ambiente, porque ha recibido un informe que tengo aquí de la Dirección General de Minas diciendo que se va a cometer una actuación de emergencia sobre la balsa San Cristóbal II a tenor de unas conclusiones que ellos tienen que para asegurar la estabilidad estructural de la balsa y evitar los riesgos a la población y al medio ambiente. La inversión prevista, sin proyecto, era 1.240.000 euros. Para entendernos los que fuimos al EGB, 207 millones de pesetas. Una actuación de emergencia es una figura que contempla la ley para inundaciones, terremotos, grandes incendios, donde la administración está habilitada para saltarse cualquier prerrogativa legal y actuar de emergencia y atajar un peligro. Pues los técnicos de la Dirección General de Minas abusaron de esta figura, la tergiversaron para inventarse una emergencia que no existía y intervenir sin licitaciones, sin contratos públicos, sin proyecto, invirtiendo aquí 1.241.000 euros. Cuando llega esto a mi mesa, un poco me erigí como valedor del paisaje minero, del paisaje cultural que hemos estudiado en nuestra asignatura, que para mí son las minas, y tomo cartas en el asunto, lanzo una bola de nieve que se hizo gigante. Una tarde, desde mi oficina, hago una entrada en Facebook donde cuento la situación y veo cómo la Sociedad de Mazarrón comparte mi entrada en Facebook 300 veces, se viraliza y se crea un clamor social defendiendo que las minas deben de ser un proyecto turístico y económico de conservación del paisaje que nuestros antepasados, nuestros ancestros han labrado, pero no debe ser clausurado. Y si tiene que ser clausurado, así no. De hecho, fue ese eslogan que elegimos desde la Plataforma de Defensa del Patrimonio Minero para intentar parar esto. El así no era porque estábamos de acuerdo en que la mina es un problema ambiental, porque aquí hay muchos productos químicos peligrosos. Pero es un problema ambiental que tenemos que gestionar, o sea, ya no podemos evitarlo. Se produjo a lo largo de 2000 años de historia minera. Hoy día, esos estériles mineros están asentados y si hay que hacer algo, no se debería haber hecho en San Cristóbal II, que es justo la parte más opuesta del coto minero. Como veis, detrás mía no hay nada. Hay campo, mucho campo, pero no hay población. Cuando sí hay depósitos mineros, justo encima, de hecho, literalmente tocando viviendas del casco urbano de Mazarrón. A 200 metros de 2 centros educativos, uno de primaria y uno de secundaria, hay balsas mineras como esta, como la que había aquí. Sin embargo, no. Deciden que la única inversión que se va a hacer desde la Comunidad Autónoma en toda la legislatura, en Mazarrón, es clausurar esta balsa que no mira hacia ningún sitio. Nosotros emprendemos el así no, con cierta reticencia por parte de la alcaldesa del momento, a regañadientes, pero al final yo creo que obligada por las circunstancias se suma al carro de la plataforma y tenemos varias reuniones con sus jefes políticos, porque eran todos del mismo partido político, del Partido Popular, en Mazarrón y en Murcia en ese momento, en la Comunidad Autónoma, y comienzan a darnos capotazos y a esgrimir una serie de argumentos sin pie ni cabeza. Supuestamente, según dice el informe, la emergencia se desata por las graves lluvias acaecidas en el territorio de Mazarrón
en enero del año 18. Aquí tengo la pluviometría del enero del año, bueno, del final del 17 y principios del 18. El día que llovió, porque no llovieron mucho más, fue el día 29 de enero, que cayeron 17 litros. 17 litros es un día que llovió, pero no es ni mucho menos una lluvia torrencial. Pues ellos argumentaban que a causa de las fuertes lluvias, esta balsa amenazaba riesgo. La balsa tiene 60 años, se construyó al principio del año 60. Evidentemente, a lo largo de esos 60 años, la balsa sufrió grandes inundaciones, como la del año 89, y la balsa no se movió un milímetro. El depósito, quiero decir, no es una balsa con agua, era un depósito de estériles seco. Ellos argumentaban que si se daba un episodio de lluvia con un terremoto, que es más fácil que toque la primitiva, la balsa podía desprenderse, creando una avalancha asesina que matara todo lo que existiese debajo de ella, hasta en 3 kilómetros. Que me digan a mí lo que hay debajo de ella. Esa nave industrial que estáis viendo ahí, ahora mismo, se construyó después de todos estos hechos. O sea, cuando esto pasó hace 2 años, literalmente ahí no había nada. Nada. Campo. Pero ellos decían que era peligrosísimo, teniendo terreras encima del casco urbano. Decían que habían hecho cálculos matemáticos. Yo nunca vi los cálculos. Decían que esto podía ser como en Alcóllar. Claro, en Alcóllar era una balsa de estériles minera viva. Tenía aportes diarios de agua. Esta balsa se cerraron las minas en el año 67. Desde entonces no ha recogido agua, nada más que la de la lluvia, que comprenderéis que en Mazarrón, que es subdesértico, es muy puntual. Ellos hacían sus cálculos matemáticos como si la balsa fuese un fluido, que podría desplazarse 3 kilómetros. Pero si es sólido, está seca, no se puede desplazar con esa facilidad. Que podía afectar al cauce de la Rambla de las Moreras, que es Lic, Cepa y Ramsar. Esto es la zorra guardando gallinas. ¿Desde cuándo la Dirección General de Minas se preocupa por el medio ambiente? Nunca lo ha hecho, jamás lo ha hecho. De hecho, ahora mismo se están elaborando las directrices mineras de la región de Murcia, y en el prefacio de esta norma dice que las protecciones ambientales han cercenado el desarrollo económico de la región de Murcia. Los mismos que estaban tan preocupados por esta balsa y por la afección ambiental, ahora se han quitado la careta y dicen que el proteccionismo ambiental y cultural del patrimonio cercena el desarrollo. O sea, imaginaos la catadura moral y técnica de esas personas. Por eso he dicho al principio, mafia institucional, por parte de los técnicos y los cobardes políticos que ampararon las decisiones de los técnicos en aquel año. La conclusión fue que, pese a la oposición vecinal, no quiero extenderme aún más, se acometieron las obras. Me cabe el orgullo de haber convocado una manifestación, pese a las amenazas recibidas, porque la manifestación se fraguó en una semana y no respetaban los plazos y demás. Yo convoqué simplemente a los vecinos de Mazarrón a que me acompañaran, que yo iba a hacer una excursión con mis hijos a las minas, y aquel día se reunieron cientos de personas, algunos políticos regionales de otros partidos políticos nos acompañaron también aquel día, y hicimos un acto, creo que para mí francamente bonito, que fue después de las declaraciones que hicimos al pie del talud, subir aquí a la balsa, que en aquel momento aún no estaba vallada, como está ahora, y cogernos de las manos todos, hacer un círculo gigante y hacer una especie de abrazo al patrimonio. Eso en Mazarrón, que ha sido un pueblo que se ha caracterizado por su desapego tradicional al patrimonio, fue un hito. Fue algo histórico, de verdad, que cientos de personas se dieran la mano para simbólicamente proteger un paisaje minero abandonado. Recuerdo que me reuní con 2 consejeros del gobierno autonómico y con sus famosos técnicos de la Dirección General de Minas y la Directora General de Minas, y cuando yo usaba el término paisaje cultural, se reían de mí. Paisaje cultural. Un término que hace décadas que la UNESCO ya ha reconocido y ha definido. Para ellos esto era... pues no lo sé lo que era. Pienso sinceramente que detrás de esta actuación inútil, inerte, estúpida, que pervirtió la ley para saltarse los plazos y la normativa, hay un afán por desposeer las minas de Mazarrón de su belleza, de su paisaje, de su atractivo, para poder constituirse algún día como un reclamo turístico y cultural que atraiga turismo y dinero derivado de él al municipio, porque ellos, no olvidemos que son modernos mineros
que pretenden la explotación de nuevo de las minas. De hecho, han subastado los derechos mineros recientemente, de nuevo, lo han sacado a concurso. Ellos sabían que esta balsa, esta laguna estacional que se formaba aquí, era un reclamo constante de pintores, fotógrafos, videógrafos, artistas y gente sensible en general que venían hasta Mazarrón para poder verla. Sabían que si la mataban, yo siempre decía que la mataban porque era guapa. La mataban, desposeían a Mazarrón y al territorio de su joya principal. Y que así tenían mucho más fácil la explotación minera en caso de poder volver a iniciar proyectos mineros. Como ahora se ve, 2 años después, con el proyecto de directrices de la minería, que aún tratan a este territorio como susceptible de explotación. Hacerlo, este territorio es privado, esta balsa es privada, no es un territorio público. Sin embargo, se pagó con impuestos públicos. Hacerlo, básicamente, creo que también apoya a esta teoría el hecho de que si una empresa minera viene a explotar las minas, tiene que hacerse responsable de todos los residuos mineros. Claro, si la administración pública con fondos públicos ya se ha hecho cargo de parte de esos residuos, no necesita la empresa privada desembolsar su dinero. Ya se lo hemos hecho todos nosotros con nuestro impuesto. Esta balsa representa poco más del 1% de la superficie de las más de 200 hectáreas que tiene el coto minero. Que me digan a mí, realmente, si es que el problema de la contaminación minera es esta balsa, que supone el 1% de la superficie. Es mentira, señores, nos toman por tontos y nos han intentado manipular. Por lo menos creo que a mí y a algunos de nosotros hemos tenido que tragar con ruedas de molino, pero no somos tontos. La ciudadanía no es tonta, no se cree estas cosas. Ahora, por desgracia, la balsa gemela, no tan bonita como esta, pero muy similar, San Cristóbal 1, está previsto también su actuación. Esta vez ya, como les desmontamos el chiringuito de actuación de emergencia, están llevando un proceso, digamos que burocráticamente más sano, pero la intención es la misma: eliminar cualquier atractivo que pueda constituir este territorio como paisaje cultural. A mí personalmente creo que, se me nota que me enerva el tratamiento que hemos recibido, el derroche de dinero estúpido. Y dado que estamos en un ciclo de gestión forestal y conservación de medio natural, creo que era interesante que conocierais estos hechos que ocurrieron en Mazarrón hace 2 años. Santa Bárbara bendita, Santa Bárbara bendita, patrona de los mineros, mirai Marusina, mirai cómo vengo yo, patrona de los mineros, mirai Marusina, mirai cómo vengo yo. En el